tardes, buenas noches. Muchas gracias a César y todo su equipo por la invitación. Es un placer estar nuevamente con ustedes en el segundo seminario internacional. Quisiera presentarles unas cuantas ideas con un propósito polémico, con un propósito de discutir ciertas interpretaciones y visiones que tenemos y de intentar focalizar algunos puntos de discusión que me parecen importantes en la comprensión de la violencia homicida. Voy a intentar referirme a distintos puntos y hay una presentación. Gostaria de falar en español, acho que no tem problema para... Bien. La situación de los homicidios en el mundo es muy desigual. Una primera diferencia que se encuentra es entre los países que tienen ingresos bajos y medios e ingresos altos. La tasa de homicidios en los países de ingresos medio y bajo es de 28 y la de ingresos altos es de 14. Estos son datos del Informe Mundial de Violencia de la Organización Mundial de Salud. Es el doble la tasa de homicidios. Ahora, no son igual tampoco en las distintas regiones del mundo. Quizás no se ve muy bien. La línea azul clara es África, le sigue las Américas, luego viene Europa, sureste asiático y el Pacífico. Son las regiones de la Organización Mundial de la Salud. África estaría en el primer lugar en homicidios, pero si observan, América está escrito en plural, porque se refiere a todo lo que son las Américas. Por lo tanto, realmente hay tres grupos en las Américas, que claramente diferenciados. Un grupo es Estados Unidos y Canadá, otro es el Caribe anglosajón, que tiene condiciones muy distintas, porque hay islas que tienen muy baja tasa de homicidio y hay otras como Jamaica que tienen muy altas tasas de homicidio. Y en tercer lugar, América Latina y el Caribe latinoparlante, que habla español y francés. La situación entre los países de América Latina y el Caribe son también muy distintas entre ellos. Si tomamos esta relación básica, encontramos que hay países que tienen menos de 10 homicidios por cada 100.000 habitantes. Argentina, Chile, Costa Rica, Uruguay, Paraguay. Hay países que están entre 11 y 15. Bueno, a veces puede ser, en momentos puede ser 10. Perú en algunos momentos se clasifica con 10 homicidios, en otros con 12. Pero bueno, coloquémoslo allí: Nicaragua, Ecuador, República Dominicana, Panamá. Hay unos países que tienen violencia alta, que estarían entre 16 y 25 homicidios por cada 100.000 habitantes. Brasil y México. Y hay otros países que tienen más de 26 homicidios. Es decir, aquí es una categoría abierta porque hay mucha variedad entre unos y otros, y ya veremos aquí. Pero claramente hay diferencias entre los países. Ahora, si uno compara esto con los otros países en el mundo, ve que hay diferencias también, y más o menos importantes. En la mayoría de los países industrializados la tasa está alrededor de 1.6 Australia, 1.4 Bélgica, España 1.3, Suecia. Francia y Alemania tienen 1. Alemania contabiliza entre los homicidios los intentos de homicidio, tiene 1.
Japón, Inglaterra, Gales tiene 0.5. Estados Unidos para esta fecha tenía 7.6, actualmente tiene 6, ha disminuido, tiene años disminuyendo, y Rusia tiene 22. Hay diferencias entre países. Ahora, hay también diferencias en distintos momentos en los países. Este es el número total de homicidios en Colombia, visto como números. Va desde el 58, sube fuertemente en los años 80, ¿no? Luego tiene una pequeña caída, luego vuelve a subir, ¿no?, con los acuerdos del Caguán, y luego cae de una manera importante. Cae de una manera significativa el número de homicidios en Colombia. La tasa también cae, obviamente, de una manera importante en Colombia. México. Bueno, México tuvo, que se habla que era el país violento, y bueno, México tuvo, ¿no?, un número importante de homicidios en los años 90, y desde los años 90 desciende hasta el año 2007. En el año 2008 volvió a subir, y 2009 volvió a subir en el norte, en los estados del norte. En el resto de México los homicidios continúan descendiendo. En el Distrito Federal continúa descendiendo. En todo el resto de ciudades continúa descendiendo los homicidios en México. El estado de San Paulo, número total de homicidios, tuvo un punto muy alto, o sea, los años 2000, ¿no?, venía la subida, los años 90, el año 2000, y desde el año 2000 viene una caída que se ha sostenido en el estado de San Paulo, una caída de los homicidios. ¿Sí? Vemos una tendencia que va más o menos común, ¿no? Comparo el estado de San Paulo con Colombia y con Venezuela, porque el estado de San Paulo tiene más población, o casi la misma población que Colombia, y tiene más población que Venezuela. O sea, Venezuela tiene 28, Colombia tiene 40, 45, creo que el estado de San Paulo tiene 43, 44. Digamos que es algo que está bien. En Venezuela la situación es distinta. En Venezuela vamos desde 1976 y tiene esta subida importante. Es decir, en momentos distintos los países cambian. Entonces, esto nos lleva a una explicación que es particular, y las explicaciones las llamo no individuales o colectivas, porque hay una explicación, no se puede trabajar con explicaciones de comportamiento individual. Las explicaciones de comportamiento individual son muy importantes en criminalística, porque permite explicar una determinada situación, llevar un proceso penal, ¿no? Pero cuando uno habla de estas magnitudes, no está hablando de procesos individuales, sino de procesos colectivos. Entonces la explicación tiene que ser no individual, es decir, requiere una explicación de comportamiento colectivo, de sociedad. En ese nivel, entonces, surgen tres preguntas. De los datos que le he presentado antes, me parece que surgen tres preguntas. En primer lugar, ¿por qué hay tal magnitud de homicidios? En segundo lugar, ¿por qué hay diferencias tan marcadas entre unos países y otros en la tasa de homicidios? Y en tercer lugar, ¿por qué hay variaciones tan grandes de incremento o disminución en algunos países? Hay países donde no hay variaciones en este tiempo, o muy pequeñas, pero hay otros donde hay variaciones importantes. ¿Por qué? Voy a intentar presentar mis hipótesis y mi metodología frente a estas tres preguntas. Y eso es lo que voy a hacer esta noche. Si es que puedo. Bueno, en algunos casos voy a ir muy rápido y voy a colocar una referencia de dónde están los textos y donde lo que estoy diciendo se encuentra ampliamente desarrollado y que puede ser buscado y utilizado. ¿Por qué hay tan magnitud de homicidios? Nosotros trabajamos con un modelo de explicación de la violencia que tiene tres niveles: un nivel macrosocial, un mesosocial y un nivel microsocial. Estos tres niveles los llamo realmente factores que originan, que dan origen, lo que en el sentido aristotélico sería la causa primera, los factores que fomentan
y los factores que facilitan la violencia. Los voy a simplemente a enunciar, no me voy a detener. Tengo, y en los artículos que están, hay data sostenida que justifica lo que voy a decir, pero en este momento solamente lo voy a enunciar en conjunto. Los factores que originan la violencia son la pérdida de los mecanismos de control social, fundamentalmente la familia y la religión, mayor desigualdad social, mayor ocio juvenil. El ocio juvenil lo consideramos un elemento muy importante. Ciudades como Caracas tienen un 28% de los jóvenes entre 15 y 18 años que no trabajan y no estudian. Y eso se repite en la ciudad americana. Y hay más expectativas e imposibilidad de satisfacerlas. Hay una simetría entre las expectativas. La sociedad ha logrado homogeneizar, democratizar las expectativas, pero no democratiza la capacidad de satisfacer las expectativas. Eso crea una simetría muy grande. Esos son factores que originan. En los factores que fomentan la violencia, para nosotros está la organización ecológica de las ciudades, la forma como están, ¿no? Las dificultades que tienen. No veía en estos días las operaciones que se daban en todo lo que es el complejo alemán en Río de Janeiro, veía las dificultades que se tenían desde el punto de vista territorial, y eso, bueno, está la cultura de la masculinidad, el respeto y la identidad precaria en los hombres, cambios en el mercado de la droga, impunidad. Y hay a un tercer nivel, hay unos factores que facilitan esto, que para nosotros son dos. Son la capacidad ofensiva de las armas de fuego. No consideramos que sean en sí mismas las armas de fuego un país, una causa de violencia, pero sí lo facilita. Costa Rica fue un país donde por muchos años uno podía comprar un revólver como casi que se compraba un refresco, un kilo de carne. En Chile hay gran cantidad de armas de fuego y no son países que tienen las tasas de homicidio más altas. O sea, una cosa, pero es un facilitador, sin lugar a dudas. Y en segundo lugar, el consumo excesivo de alcohol, que es un facilitador en comportamiento. Estos son la manera como nosotros trabajamos la explicación, y esto digamos que se aplica a todos los países de América Latina y el Caribe. Toda la violencia urbana, fundamentalmente, en todos los países de América Latina y el Caribe, nosotros usamos esta metodología y tenemos data para justificar eso. Eso está simplemente, como decía, en dos textos, ¿no? Este texto que está publicado aquí en Brasil, en Río de Janeiro, aunque está en inglés, ¿no? Que es violencia urbana y salud pública, está en los cuadernos de salud pública, y el mismo texto está publicado en espacio abierto en español. No está publicado en portugués. No sé, pero está, los dos son de libre acceso por internet, los dos artículos. Los pueden acceder libremente por internet. No me detengo más en esto. ¿Por qué hay diferencias tan marcadas en unos países y en otros en las tasas de homicidio? Voy a adelantarles simplemente en este momento una hipótesis que he venido trabajando y que tengo algún sustento, pero que no queda del todo demostrado completamente cuando uno hace ciertos procedimientos estadísticos. Básicamente, la hipótesis de la diferencia, en primer lugar, en los países, tiene que ver con, en primer lugar, con la relación entre la pobreza y la población urbana. ¿Qué encontramos? Que los países que tienen poca pobreza y mucha población urbana, es decir, tenían, digamos, ausencia y presencia, tienen bajo nivel de homicidios. Los países del grupo 3 que tienen mucha pobreza pero poca urbanización tienen poco nivel de homicidios. ¿Dónde encontramos que hay alto nivel de homicidios? Donde hay mucha pobreza y mucha población urbana. Es decir, es un fenómeno urbano donde convive
una inmensa población pobre, porque esto quiere decir, ¿no?, que sabemos que quiere decir muchas cosas distintas, y que tiene que ver con y en ciudades, en zonas urbanas. La pobreza rural no cuenta de igual modo, es lo que de alguna manera nos dice esto, y la ciudad tiene un valor agregado distinto. Cuando uno intenta ver esto ya no solamente en términos de pobreza, sino en términos de desigualdad, bueno, no se lee muy bien. Este es el cuadro arreglado de alguna manera distinta, ¿no? Visto países con poca pobreza y alta urbanización, alta pobreza y poca urbanización, y los países con media o alta pobreza y alta urbanización. Y uno intenta relacionarlo con el coeficiente de Gini y ve que hay algunas relaciones que algo ayudan a entender o explicar las diferencias entre eso. Esa es la manera en que estamos intentando trabajar con una data agregada muy grande, que significa un montón de países y en los cuales pues no es posible entrar en mucho detalle. Esto está explicado básicamente en dos textos. Estos sí no tienen acceso libre. Este es el International Journal of Epidemiology, una revista de epidemiología, ¿no?, que intenta explicar esto, y otro que sí tiene acceso libre, que es un texto de la violencia homicida en América Latina, que está publicado en la revista América Latina Hoy de la Universidad de Salamanca en España. Ahí está un poco lo que... Me quedo con lo que me interesa más, que es el tercer punto, ¿no?, y al cual quisiera detener. ¿Por qué hay variación tan importantes de incremento o disminución en algunos países? En general hay dos niveles de explicación de la violencia homicida. En América Latina ha pasado que históricamente se ha dicho, los abogados y la derecha han dicho, ¿no?, que el crimen se origina por la falta de ley y por la aplicación. Y los sociólogos y la izquierda dicen que el crimen, ¿no?, se origina en las condiciones sociales, en la pobreza y en la desigualdad. Más o menos eso ha sido por mucho tiempo así. Bueno, con matices, por supuesto, pero digamos que estoy poniendo extremos para hacer un punto de discusión. ¿Cuál es la hipótesis central que quiero sostener para explicar lo que voy a presentarles y explicar este tercer elemento? En primer lugar, me parece que en la explicación de la violencia se ha sobreestimado el papel de las condiciones sociales. La pobreza, la desigualdad y el capitalismo no pueden explicar suficientemente las variaciones que hay entre los países y a lo interno de los países. Me parece que se ha sobreestimado eso. Lo digo siendo sociólogo y habiendo batallado por esto por años. En segundo lugar, se ha subestimado el papel de los sentimientos, del sistema normativo y de la impunidad. Me parece que ha sido subestimado lo que es una dimensión cultural, por decirlo así, que es un elemento del mundo normativo. Me parece entonces que la explicación de los relevantes cambios de la tasa de homicidios en zonas de la región, o sea, en países o en estados, está en los cambios de los sentimientos normativos, que no digo de la norma, de la ley. Si la ley solamente está escrita y la ponen allí, no. Un sentimiento en la sociedad, o sea, una internalización en la cultura, que es lo que conocemos en principio como sentimiento. Un sentimiento de cumplimiento de la norma porque ha sido internalizada y convertida en lazo social, en vínculo social. Y en el reforzamiento de la institucionalidad, entendida institucionalidad como reglas del juego, que permiten el relacionamiento entre las personas y permiten la predictibilidad en el comportamiento. La visión de institucionalidad que existe de la sociología y que ha tomado también la economía, los institucionalistas en la economía. ¿Cómo podemos ver esto?
Fíjense, este fue el número total de homicidios en Colombia que les había mostrado, y tenemos esta caída. Esta es la caída en las tasas. Este pico acá, que surge es poco después del incremento de los homicidios después del despeje del Caguán, que fue la zona que se le entregó a la FARC y después se retomó, y entonces vino un momento en que se incrementó la violencia que venía en este incremento, en este descenso. Bueno, para el año 2000, la tasa de homicidios en Colombia estaba en 67. Para el año 2009 está en 34. Murió casi que a la mitad. La pregunta que hago es, ¿disminuyó la pobreza en Colombia en un nivel comparable durante este periodo? ¿Disminuyó la desigualdad en Colombia durante este periodo del gobierno de Uribe? ¿Disminuyó el capitalismo en Colombia en ese periodo? Colombia era el modelo neoliberal, el modelo de cero Estado, menos Estado. Entonces, ¿disminuyó? No disminuyó, pero disminuyeron los homicidios. Veamos. En México, disminuyeron los homicidios. Disminuyó en el periodo de 1992 a 2007 la pobreza. Disminuyó el capitalismo. ¿Disminuyó la desigualdad? No es posible decir eso. No es posible afirmar en ningún momento que eso. Caso de San Paulo. Tomemos igual. San Paulo disminuyó a partir de 2001. 2003 vino la ley de control de armas, siguió bajando. Pero ¿disminuyó la pobreza en San Paulo en este mismo nivel? ¿O de la desigualdad? ¿O disminuyó el capitalismo? No. Veamos el caso contrario. Venezuela. Venezuela venía aumentando, podemos ver cada uno de estos puntos. En 1994 entra el presidente Rafael Caldera. En 1998 termina el periodo Rafael Caldera y está en campaña electoral Hugo Chávez. Se cometieron 4.550 homicidios. El año pasado, en la cifra más conservadora que podemos dar nosotros desde el laboratorio, son 16.000. La cifra que tiene el gobierno en su encuesta de victimización es de 19.000. Y ahí no están incluidos, Michelle, nosotros en Venezuela tenemos 2.300 muertos en resistencia a la autoridad. No están incluidos allí, porque igual como en Brasil, está como actos de resistencia, no tenemos resistencia a la autoridad. Ni están incluidos los 4.000 y tantos que quedan como una categoría que se llama averiguaciones de muerte. Ahora, en este periodo que tenemos este gran incremento, ¿aumentó la pobreza en Venezuela? A un nivel como para explicar eso. La desigualdad, ¿aumentó el capitalismo? No es que entonces el gobierno está en contra del capitalismo, el gobierno bolivariano y revolucionario de Venezuela. El día de hoy aparece un informe el informe Panorama Social de la CEPAL, el día de ayer apareció de la CEPAL un informe en el cual dice, ¿no?, por datos oficiales, que en Venezuela disminuyó, tomándose el índice de Gini, disminuyó, ¿no?, la desigualdad, y ya Venezuela desplazó a Uruguay como el país menos desigual de América Latina. Supongamos que sea verdad, lo dicen las cifras. Supongamos que eso sea verdad, entonces, ¿por qué hubo el aumento? Las evidencias hablan, y lo que estoy intentando sostener como hipótesis, tiene las evidencias y el razonamiento que están. ¿Dónde entonces podemos buscar las explicaciones? Las explicaciones creo que hay que buscarlas entonces en la institucionalidad. ¿Qué nos enseña la experiencia de Venezuela? Básicamente la explicación debe ser institucionalista.
creemos que es allí donde puede apuntar, donde las evidencias, ¿no? Los datos nos apuntan. Yo soy un sociólogo que trabaja orientado por datos y por evidencias, no por teorías. Eso puede ser un defecto para muchos, pero a mí me gusta hacerlo así. Ya cuando hice mi tesis doctoral central me acusaron de ecléptico. Esa era la acusación que me hacían mis colegas, que me acusaban de que yo era ecléptico. Trabajaba con Marx y trabajaba con Weber y la teoría de la estratificación social y leía Sartre y hacía historias de vida. Bueno, me parece que los datos están diciendo algo y uno tiene que ver, ¿no?, e intentar explicar esa realidad. No, bueno, porque dejé de ser religioso hace unos cuantos años, ¿no? En Venezuela se han incrementado los homicidios en el momento de mayores ingresos petroleros. En Venezuela se ha quebrado el sentimiento normativo. En Venezuela se ha incrementado la impunidad. Y en Venezuela, paradójicamente, ha sido el propio gobierno quien se ha dedicado a quebrar la institucionalidad y el Estado. ¿Por qué? Es muy difícil tener explicaciones mayores, uno no está en la cabeza, ni tengo acceso a las reuniones del gabinete ni del partido de gobierno, pero lo que pareciera de los amigos que tengo en las conversaciones, que la que está detrás es la idea revolucionaria de que hay que destruir l'ancien régime. Entonces hay que destruir todo lo que estaba en el pasado, y eso ha tenido más o menos estas expresiones. Vamos a ver entonces tres evidencias: el incremento de los ingresos petroleros, el elogio de la violencia armada como sustento de lo que es el sentimiento normativo, la impunidad sobre los homicidios. Miren, este gráfico muestra el precio del petróleo. Venezuela es un país muy singular de América Latina. Déjenme decirle algo, esto puede parecerles a mucho una herejía, pero Venezuela se parece mucho más a Libia, se parece más a Irak que a Brasil o que a Colombia. O sea, la organización de la sociedad derivada del ingreso petrolero y de la renta petrolera hace que sea una cosa distinta. Y la relación entre los poderes del Estado con la sociedad es completamente distinta. El presidente de Venezuela, el presidente Chávez, puede darse el lujo de destruir toda la empresa privada, absolutamente toda, acabarla, ¿no?, como lo ha hecho, y dedicarse a importar y más o menos sobrevivir y seguir siendo presidente. Eso, si le diera un ataque le hubiese dado un ataque a Lula o a cualquier otro presidente y llegara y pretendiera hacer eso en Brasil, quiebra la industria pesada y quiebra el país y quiebra el Estado. En Venezuela el Estado no depende del país, no depende de la sociedad, depende del ingreso petrolero y de los ingresos petroleros que vienen del exterior. Y por eso Gaddafi se ha sostenido durante muchísimos años, por eso Hussein se podía sostener, pasara lo que pasara. Economías petroleras son una cosa singular. Lo que quiero decirles es que Venezuela depende de lo que es petróleo. Presidente Chávez es electo cuando está en este punto el precio del petróleo. Es decir, en 10, fue realmente menos de 10 en algún momento. $10 el barril de petróleo. Esto llegó en el año 2008, de la manera más conservadora, puesto aquí, a $80 el barril. 2005. ¿Sí? 8 veces el presupuesto nacional, más de un país que el 95% de las divisas de la moneda extranjera proviene del petróleo. Es decir, este periodo que estamos analizando aquí es 1998-2008. Este periodo es el periodo de 1998 a 2008. Es decir, el mismo crecimiento del ingreso petrolero, el mismo crecimiento del ingreso petrolero lo tiene el incremento de los homicidios. O sea, Venezuela, en los años en que tuvo más ingresos de toda su historia,
tuvo más homicidios de toda su historia. Entonces, no podemos hablar de pobreza. Podremos hablar de otras cosas. No podremos hablar. O sea, primer argumento sobre los ingresos. Segundo, el elogio de la violencia. Simplemente algunas referencias. Esto es una pinta, un graffiti del partido de gobierno en una zona de Caracas que se llama el 23 de enero. Este es Jesucristo y esta es la Virgen de Coromoto, que es la patrona de Venezuela. Es como Aparecida, como la Virgen de Guadalupe en México. No sé, todos los países tienen una Virgen más o menos así, que la historia es más o menos igualita en todas partes. La Virgen de Torcoroma, ¿dónde está el Barranquillero? Por aquí está un Barranquillero, la Virgen de Torcoroma en Barranquilla, en Colombia, o sea, todo más o menos es bueno, esa es la Virgen. Este señor, que muchos de ustedes no reconocerán, algunos sí, es Manuel Marulanda Tirofijo. Manuel Marulanda Tirofijo tiene, el jefe fundador de la FARC colombiana, tiene un monumento en Caracas. ¿Bien? Y tiene otro en la frontera con Colombia. Cuando en el año 2008 el gobierno colombiano hace un ataque, ¿no?, a la frontera con Ecuador y mata a Raúl Reyes, el presidente de la República de Venezuela, en su programa oficial pidió guardar 1 minuto de silencio por el compañero Raúl. O sea, elogios claros, continuos de la violencia. Pero además no solamente, no es que se esconde, no es que se hace detrás, es que además se vuelve en algo de orgullo. Este es un diputado que en el año 2002 fue a juicio por eso, se dedicó a disparar contra la población y contra la policía para defender la revolución. Esto fue filmado, ¿no? Los policías que estaban del otro lado están presos y él no solamente lo libera el sistema judicial de cualquier culpa, no solamente se le hace un monumento, una estatua en este puente, que era un puente, se le hace una estatua. No solamente eso, sino que además él se lanza, ¿no?, en una campaña y utiliza su foto de él disparando como el mecanismo de propaganda para que voten por él. Esto es una ficha de la campaña interna en el PSUV. Y él va como candidato a diputado. No quedó, no salió. Y entonces se llama un héroe de la patria en Puerto Llaguno. Y aquí está, lo saca él mismo defendiéndose. Entonces, los sentimientos el sentimiento que esto crea, que es lo que quiero insistir, puedo razonarle muchas cosas más, ¿no? Todo el lenguaje, ¿no?, de enfrentamiento político en Venezuela está marcado por la aniquilación, pulverizar, hacer desaparecer al opositor, es decir, todos los elementos en el cual el otro deja de existir como un individuo con derechos, ¿no?, capaz de responder y de resolver. El tercer argumento tiene que ver con las paradojas entre homicidios e impunidad. Este es el gráfico que les he mostrado de el incremento de los homicidios entre 1998 y 2009. Este es el gráfico de las detenciones por homicidios de ese mismo periodo. Si uno pone los dos gráficos juntos, tiene que así suben los homicidios y así van las detenciones. Esta es la brecha de la impunidad que hay en el país. ¿Qué nos dice esto cuando uno lo saca la cuenta? En 1998, por cada 100 homicidios, se detuvieron 110 sospechosos. Uno sabe que un homicidio tiene que tener al menos un homicida. Puede que estén más. En 1998
Nosotros en Venezuela nos quejábamos de la impunidad que había en el país. Pero había 110 detenciones por homicidio por cada 100 homicidios. En el año 2000 hubo 18 detenciones por homicidio por cada 100 homicidios. Y en los años 2007, 2008 y 2009 hubo 9 detenciones por cada 100 homicidios. Es decir, que en el 91% de los homicidios, al menos en el 91% de los homicidios, no hubo ni siquiera una detención. Y una detención no quiere decir que hubo acusación, que hubo juicio, ni que hubo condena, ni que hubo pago de condena, nada. El primer paso, que es detención, no. Es decir, un nivel de impunidad total en el país. Ahora, ante esa impunidad, en agosto, hace 3 meses, el general Rodríguez, el jefe del Comando Militar de Caracas, declaró que la política de ellos era clara. El destino de los delincuentes es la cárcel o el cementerio. En un país donde no hay pena de muerte, es como la misma expresión de o bandido bomba para dar los cementerios. Es esto mismo. Y 2 días después, el presidente Chávez lo apoya y dice que es un soldado de la patria. Ahora, lo paradójico es que hay ese nivel inmenso de impunidad, ese no hacer nada, ¿no? ese descalabro completo, y al mismo tiempo esto. Unos años antes, el otro general declaró con mucho orgullo que en lo que iba del año ya ellos habían matado a más de 2.000 predelincuentes. Concepto predelincuentes. El general quedó muy premiado, actualmente es el embajador de Venezuela en la República Dominicana, para más señales. Está de embajador de Venezuela en la República Dominicana. Todo esto genera un quiebre en las reglas del juego básicas, en la institucionalidad de la sociedad. Y creo que es allí donde hay que buscar la explicación. Si lo veamos de otro sentido, fíjense estos datos que tomo de la Secretaría de Seguridad Pública de San Paulo. Fíjense, a partir del año 2000 aumentan las detenciones por homicidios y disminuyen las detenciones, disminuyen los homicidios. Los estudios que hacen en la Universidad de los Andes, Bogotá, que conozco, muestran algo similar con lo que ha ocurrido allí en lo cultural. Es completamente contrario a esto de Venezuela, es decir, son 2 curvas distintas. Y lo que implica es sencillamente un cumplimiento de la ley, una institucionalidad, un sistema normativo. Entonces, recapitulo la hipótesis central y con esto termino. Considero entonces todo esto que se ha sobreestimado las condiciones sociales, que se ha subestimado el papel del sistema normativo, y me parece que la explicación debemos buscarla en los cambios en los sentimientos y en el refuerzo de la institucionalidad, que ha sido muy poco estudiado en la sociología, en la ciencia política, en la criminología de América Latina. Muchas gracias. Bem,